Hola, el día de hoy, yo y mi compañero les hablaremos sobre las propiedades empíricas de los gases. Mi equipo se compone de Paulino Caligua Esaú y su servidor Vázquez Cruz Raúl. Para comenzar, hablaremos de la introducción. ¿Qué son las propiedades empíricas de los gases? Las propiedades empíricas de los gases son relaciones obtenidas experimentalmente que describen cómo cambian variables como la presión, volumen, temperatura y cantidad de gas. Estas se expresan como símbolos, en el caso de presión como P, en el caso de volumen como V, temperatura como T y cantidad de gas como N. Estas este, variables se pueden ver en el esquema del lado derecho, en cómo se ven reflejadas en un experimento, como se puede ver el caso de la presión, la temperatura y el número de moléculas, al igual que el volumen. Para empezar, hablaremos con los tipos de leyes, primeramente con la ley de Boyle. La ley de Boyle tiene la propiedad empírica de que para una cantidad fija de gas y a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Esto qué significa? Que si disminuimos el volumen disponible para un gas, la presión aumenta, y si aumentamos el volumen, la presión disminuye. Y la explicación física es que al reducir el espacio de las moléculas, chocan con mayor frecuencia contra las paredes del recipiente, generando una presión más alta. Un ejemplo cotidiano es una jeringa tapada, la cual, cuando empujamos el embolo, el volumen disminuye y por tanto la presión interna aumenta. Como se puede ver en el esquema del lado derecho, se puede ver un recipiente el cual expresa perfectamente la ley de que cuando éste tiene un mayor volumen permite que las moléculas de gas se puedan mover más libremente. Por ende, habrá menos presión. Pero si en cambio hay menos volumen del que necesitan las moléculas, estas empezarán a chocar más, por así decirlo, lo que causará un mayor volumen porque al tener menor volumen habrá un mayor aumento de presión. Bien, ahora vamos con la ley de Charles. Esta ley establece que a una presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y esto quiere decir que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. O sea, si uno aumenta, aumenta, pero si uno baja, también baja. Así funciona esto. Y un ejemplo que podemos poner es que si colocamos una botella en un globo en agua caliente, el aire dentro de la botella se calienta y aquí las partículas se mueven más rápido y ocupan más espacio. Y esto provoca que por ende el globo se infle. Como lo podemos ver aquí en este pequeño diagrama, donde como elevando la temperatura va aumentando más como, digamos, se alza esta tapa, como lo podemos ver aquí. Y aplicaciones relacionadas a la farmacia con este tema puede ser el control de almacenamiento de medicamentos sensibles a cambios de la temperatura. Y aquí un pequeño ejemplo, ya con ecuaciones, es que un gas ocupa 3 litros a una temperatura de 300 Kelvin. Y ahora, si la temperatura aumenta, si solo aumenta a 450 Kelvin, ¿qué volumen tendrá? Bueno, primero, tenemos que ordenar primero aquí nuestros datos, donde el volumen inicial son los 3 litros y nuestra incógnita, el volumen final. Después tenemos nuestra temperatura inicial y nuestra temperatura final, que son los 450 Kelvin. Y ahora para obtener esto simplemente tenemos que despejar. Primero despejar aquí la ecuación que tenemos acá.
Pero primero, bueno, primero tenemos que multiplicar el volumen inicial por la temperatura final y dividirla por la temperatura inicial. Y esto nos va a dar como resultado que el volumen final que tendrá es de 4.5 litros. Y como resumen de esta ley, nos indica que manteniendo la presión constante, el volumen de un gas aumenta, pero cuando aumenta su temperatura, disminuye cuando la temperatura también baja. Y ahora vamos con la ley de Gay-Lussac. Bien, esta ley establece que si el volumen permanece constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y un ejemplo también que aquí se puede dar, digamos, ¿no? Una lata de aerosol, una, pero expuesta al sol. Si tenemos en cuenta, el volumen de la lata no cambia, no cambia al aumentar la temperatura del gas en su interior, pero sí, pero sí aumenta la presión. Es por eso que no se recomienda dejar este tipo de cosas cerca de fuentes de calor y así. Y aplicaciones relacionadas a la farmacia, por ejemplo, tenemos el almacenamiento seguro de aerosoles, transporte de medicamentos en recipientes presurizados. Y aquí tenemos otro pequeño ejemplo, donde un gas tiene una presión de 2 atmósferas a una temperatura de 300 Kelvin. Y si le aumentamos la temperatura a 450 Kelvin, ¿cuál será su nueva presión? Nuevamente tendremos que ordenar nuestros datos, los que sí tienen el problema y los que no. Aquí tenemos nuestra fórmula. Y ahora, para obtenerla, primero debemos despejar nuestra presión final, que es aquí la P junto con el 2. Y bien, para hacer esto simplemente tenemos que multiplicar la presión inicial, el ATM inicial, por la temperatura final, que está aquí, y dividirla por la temperatura inicial, que son los 300 Kelvin. Y esto nos dará como resultado que la presión final o ATM serán de 3 ATM. Finalmente hablaremos de la última ley que compone esta exposición, la cual se trata de la ley de Avogadro. ¿Qué es lo que establece la ley de Avogadro? Que la presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia presente. ¿Qué quiere decir? Esta se expresa en moles, lo que significa que mientras mayor sea la cantidad de moléculas de gas, mayor será el volumen que ocuparán. Esta ley introdujo el concepto de mol como una medida fundamental para describir un sistema gaseoso, lo que quiere decir que estas son directamente proporcionales a lo que se podría decir que a presión y temperatura siempre tendrán relación entre sí al resultado que darán, como se puede ver en el esquema del lado derecho. Para finalizar hablaré de la ecuación del gas ideal. Esta ecuación es la que engloba las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro. Pueden combinarse en una sola expresión conocida como la ecuación del gas ideal. Esta ecuación relaciona simultáneamente la presión, el volumen, la cantidad de materia y la temperatura de un gas en una sola fórmula. Y es gracias a esta ecuación que es posible predecir el comportamiento de muchos gases bajo diferentes condiciones experimentales.
Es por esta razón que la ecuación del gas ideal es una de las herramientas más importantes de la fisicoquímica y constituye la base para el estudio de sistemas gaseosos más complejos. Como conclusión, quiero decir que los gases se describen mediante cuatro variables, las cuales fueron las que vimos en toda esta exposición, las cuales son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de materia. Las leyes empíricas muestran cómo cambian estas variables entre sí y todas se reúnen en la ecuación del gas ideal, que permiten predecir el comportamiento de los gases en muchas situaciones prácticas. Sin más que decir, les damos las gracias por vernos y escucharnos.